En fin, sigamos adelante y vamos ya con una cita con las musas. Porque sí, regresa una cita con las musas. Nuestra sección de creatividad vuelve en 2018. En los últimos programas del año pasado, Daniel Tubau, muy buenas, Daniel. Muy buenas, ¿cómo estás? Daniel nos habló de cómo se veía la creatividad y la intuición antiguamente, pero nos quedamos en un momento crucial. Puerta del estudio, porque hablamos de un precursor que es Henri Poincaré, un matemático francés, al que decía que se podía estudiar la creatividad y al que no hacían mucho caso. Y prometí que hablaríamos hoy del hombre al que sí que hicieron caso, que es Graham Wallace. Que se considera un poco el fundador del estudio de la creatividad, el que abrió las musas a las puertas, las puertas del laboratorio, digamos, efectivamente, ¿no? Con Graham Wallace comienza el estudio de la creatividad de manera seria, ya entran en los laboratorios, digamos, en los estudios de los científicos, de los psicólogos y hoy en día de los neuropsicólogos, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo logró Wallace convencerlas? Bueno, pues él es un personaje curioso porque él estaba muy interesado por la educación y por la cultura y pensaba que además la creatividad, de hecho, era como casi la única solución que tenía la humanidad para escapar a un destino trágico. Él, en una conferencia en 1926, dijo que se encontraba la humanidad en un momento que era como el de la caída de Roma, que podían llegar los bárbaros y que podíamos acabar con toda la civilización, ¿no? Vaya, y de alguna manera acertó. Acertó, ¿no? Efectivamente. Suena así un poco. Sí, sí, acertó porque, bueno, aunque ya habían surgido el fascismo y algunos totalitarismos antes, pero efectivamente surgió el nazismo, el franquismo y después todos los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial, que casi acabó con la civilización en efecto, ¿no? Por poco. Entonces acertó en su predicción, pero no logró evitar que la creatividad evitara ese futuro tan oscuro. Sí, no lo logró. Quizá podía ser que no le hiciesen caso, que no obtuviese la respuesta adecuada, o que las cosas son más complejas y que simplemente por un deseo no lo puedes conseguir, ¿no? Evitarlo. Pero sí que él contribuyó mucho a ayudar a la humanidad en el sentido de decir que la creatividad no era una cosa de una élite, que no estaba solamente al alcance de algunos privilegiados por el destino, por el nacimiento, etcétera, sino que todos nosotros podíamos ser creativos, ¿no? Esa fue su gran aportación. Cosa con la que nosotros estamos de acuerdo y precisamente de la que siempre nos gusta hablar en esta sección, en una cita con las musas. Y su solución para conseguir esto también fue especialmente creativa, ¿no? Sí, sí. Sí, fue muy creativa porque los científicos, claro, un estudio científico exige un cierto rigor, ¿no? Y necesita datos, experimentos que se puedan comprobar, observaciones, etcétera. Pero claro, por otro lado, la creatividad en sí, pues es como una cosa de arte, de magia, ¿no? Una inspiración, las musas y tal. ¿Cómo estudias eso, no? Es una cosa etérea, es muy difícil o casi imposible de observar. Sí, efectivamente, ¿no? Las musas pues están en una especie de lugar espiritual. ¿Y cómo estudias eso? Los científicos, cuando empezaron a pensar que quizás se podía estudiar el proceso creativo, dijeron, vale, pero necesitamos datos. Y ahí es donde estaba el problema. Sin embargo, Wallace, la solución esta ingeniosa y creativa que él tuvo fue que dijo, vamos a estudiar la creatividad y lo primero que digo es que la inspiración sí que existe. Existen, en cierta manera, podríamos decir, le dio la razón a los poetas, existen las musas, ¿no? Y la inspiración, aunque existe, sin embargo, y esa fue su novedad, dice, no es la primera fase del proceso creativo, sino que es la tercera fase del proceso creativo. A ver si lo entiendo. Entonces, Wallace decía que existe una inspiración como la de las musas, pero que se puede crear o provocar. Eso es, exactamente. En vez de ser el origen, o sea, que empezamos con la inspiración y entonces ya viene todo el proceso creativo, dice, no, hay que en cierta manera fabricarla, hacer que llegue la inspiración. Hay previas. Eso es lo que decía Piqué de, yo creo en la inspiración, pero mejor que te pille con el pincel en la mano, ¿no? Él siempre tenía el pincel en la mano, entonces cuando venían las musas, pues ya lo tenía allí, ¿no? Y entonces, pues Wallace dijo esto y llegó a la conclusión de que había no 3, sino 4 fases incluso del proceso creativo, ¿no? Qué interesante. ¿Y cuáles eran esas fases? Esas fases son la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Ya ves ahí que la iluminación está en la tercera fase, no en la primera. Ajá. Y bueno, dijo, antes de que se produzca esa fase, se produzca la revelación, la inspiración, tenemos que pasar por una preparación, un planteamiento del problema, una investigación, una documentación, trabajar mucho sobre él. Después, curiosamente, de esta fase de preparación, entramos en una fase realmente rara que es la incubación, porque resulta que tenemos que olvidarnos del problema. Curiosamente, después de haber trabajado mucho sobre él, tenemos que dejarlo de lado, intentar no pensar en él y olvidarnos.
Y de pronto es cuando viene entonces la tercera fase famosa de la inspiración, y entonces allí nos visitan las musas, ¿no? Como tercera fase, ¿no? Esto ya nos lo comentaste en tiempos, pero no explicado así, pero sí que era importante eso, como el desapego de repente, ¿no? O sea, de alguna manera es como que nuestro cerebro, nuestra mente busca la solución sin que nosotros nos demos cuenta, que de pronto vemos como una revelación inesperada, pero es porque el cerebro ha estado trabajando, pero sin que nosotros nos diéramos cuenta, ¿no? Exactamente, ¿no? Nosotros hemos trabajado sobre ello y al olvidarnos, pues muchas veces en el programa anterior el presidente hablaba de cómo Henry Poincaré, este pionero matemático, él muchas veces trabajaba sobre un problema matemático durante muchos días, muchas semanas, al final lo dejaba por imposible, se olvidaba y un día subiendo el tranvía de pronto ¡plaf!, le venía una revelación y decía, ya tengo la solución, ¿no? Lo voy a encontrar. Pues es algo parecido a esto. Y allí tenía la solución. Y allí tenía la solución, casi, no exactamente siempre, porque recordemos que son 4 fases, hemos visto 3, ¿no? La de preparación, incubación, iluminación, y nos falta la verificación. La verificación es la que pone a prueba esa intuición que hemos tenido, que a veces sí que es buena y que nos lleva por el camino correcto, pero no siempre. Hay que ponerla a prueba y examinarla, ¿no? Para ver si la intuición realmente, la inspiración funciona. Bueno, pues ya conocemos las 4 fases del proceso creativo, cómo las musas entraron en el laboratorio, pero supongo que sobre esto hay mucho más que hablar. Sí, hay mucho más. En próximos programas hablaremos de cada una de las fases y de cómo se desarrollan, y también en la próxima semana hablaremos de por qué se nos ocurren ideas en lugares tan insólitos como la ducha, ¿no? Cuando nos estamos duchando, ¿no? A mí eso me pasa. No sé si te pasa. Y en el metro mucho. Y en el metro también te pasa, ¿no? Pues intentaré explicar un poco por qué sucede que en el lugar o en el momento más inesperado de pronto nos vengan estos raptos de inspiración, ¿no? Qué suspense, no sé si puedo aguantar ahí lo ya dejamos hasta la próxima semana. Oye, Daniel, ¿alguna recomendación creativa para esta semana? Sí, hoy tengo una recomendación porque vamos a hablar también de libros que estimulan la creatividad y que a lo mejor no son específicamente de creatividad, pero que es por una biblioteca creativa, ingeniosa, etcétera. Y este caso es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El primer libro que quiero recomendar a todo el mundo es esta maravilla que es de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, y Alicia a través del espejo, la segunda parte, que es una... Las dos, recomendamos las dos. Claramente que es uno de los mejores libros, en mi opinión, que se han escrito nunca, ¿no? Y muy interesante, muy ingenioso. El autor Lewis Carroll y lógico, hizo muchas innovaciones en lógica y matemáticas, y muy aficionado a las paradojas, y leer simplemente Alicia en el País de las Maravillas es una plataforma hacia la creatividad y hacia el ingenio, ¿no? Hay incluso películas sobre él y sobre su proceso de creación. Creativo, sí. Era un personaje extraño, ¿sabes? Que hizo la Alicia en el País de las Maravillas para una niña que se llama Alicia Liddell, a la que le contó un cuento, le gustó mucho, y entonces él escribió Alicia... Aventuras subterráneas de Alicia, se lo regaló y él mismo hizo los dibujos, y luego ya lo publicó y publicó la segunda parte, ¿no? Es claramente muy interesante, ¿no? Estos libros, bueno, a estas alturas, no sé, imagino que hay 20.000 ediciones en España. Español hay montones de ediciones, voy a decir algunas en editoriales, en Siruela, está en Alianza Editorial, está en Cátedra, está en Valdemar, o sea que lo podemos encontrar en muchas ediciones. ¿Pero tú recomiendas alguna especialmente? Yo recomiendo una en especial, que es la Alicia anotada, en la editorial Acal, y las anotaciones a Alicia son de Martin Gardner, que es también un matemático y un lógico que trabajaba en la revista de Investigación y Ciencia, y que son tan interesantes las anotaciones de Martin Gardner como el propio libro de Lewis Carroll, porque te descubre muchos secretos, muchas sorpresas y muchas paradojas que se esconden detrás del relato, ¿no? Muy recomendable esa edición. Se acaba de editar en el 2017, que busquen, es un libro ya más caro, hay que gastarse un dinero, pero contiene Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo y muchas anotaciones. Y muchas anotaciones. Vale, fantástico. Yo tomo nota de todo esto y la próxima semana más, el próximo miércoles. Te espero aquí. Nosotros...